Bueno, Ernesto, estamos en la sala de exposiciones del edificio del Ensanche, donde exponemos una serie de fotografías tuyas bajo el título El otro lado, organizada por Fundación Athletic Club. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, nos vamos a encontrar una serie de fotos que están hechas desde una perspectiva que, bueno, pues que no es habitual. En este caso se supone que los que están detrás es un equipo de fútbol, que es donde estaba yo con la cámara. Bueno, con la cámara, yo iba a los partidos o iba a cualquier otra, o venía de algún entrenamiento, cosas de estas. Y bueno, siempre se producía una situación, en este caso cuando íbamos a los partidos, que era algo pues, que era instantáneo, que era de ese momento que a mí me atraía o me parecía que era especial, y como llevo siempre la cámara al lado, pues bueno, disparaba, y entonces hay aquí una perspectiva que la gente quizá no la suele ver, ¿no? La gente suele ver las fotos de los jugadores, de los entrenadores, del equipo, del grupo que sale para ir a jugar, y en este caso es al revés, ¿no? Aquí se pone más el foco en aficionados, en lo que se ve enfrente, en situaciones que quizá se perciben de otra manera. Son fotografías realizadas en los últimos años desde la perspectiva de alguien que está a ese otro lado. Sí, ¿no? Sí, es algo que yo he hecho a lo largo del tiempo, que es una selección de fotos realmente, y que bueno, a raíz del proyecto este que surgió con la Fundación del Athletic, con la Fundación de la Real, esa propuesta que me hicisteis, pues bueno, pues, se me ocurrió que era un buen momento para juntarlas, también para hacer este catálogo que tienes en las manos, que yo tenía una idea de hacer una publicación con algunas de estas fotos, y luego, pues bueno, darle quizá ese punto especial con el formato que es tan grande, bueno, que impresiona un poco por este lino natural y esta lona que parece un poco más industrial, y bueno, espero que a la gente, pues bueno, le sorprenda y le guste, claro. Esta sala además te permitía el hecho de poner dos filas de fotos una encima de la otra, lo cual yo lo que quería desde luego al hacer el montaje siempre, o lo que hemos buscado, es crear esa especie de sensación de desasosiego, en el sentido de que, bueno, como hay situaciones extrañas, no extrañas, bueno, de gente en la que está animándote antes de un partido, de la que está apoyándote, algunos parecen que no te están apoyando demasiado, pero sí, gente pidiendo autógrafos. Es una sensación a veces que algunos que me han dicho que cuando ven la foto dicen, bueno, pero ¿esto qué es?, ¿no? Porque al final uno se ve reflejado porque puede estar en esa posición perfectamente, incluso nosotros estamos en el otro lado del autobús o de la situación, porque al final estamos hablando de que somos un equipo de fútbol y la gente nos fotografía, pero en realidad podemos ser cualquier otra cosa. Y está la gente animando, ahí se ven imágenes de celebración de la Supercopa del 2015 y situaciones llegando a San Mamés, en fin. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la muestra, y es esa idea de cierta ambivalencia. No hay un discurso marcado, ¿no? No es, a veces cuando se intenta describir un fenómeno siempre parece que nos posicionamos antes de conocerlo, ¿no? Y aquí lo que se ve es afición, ese concepto de grupo de gente con una misma identidad en ese momento que emerge como una masa, y hay momentos muy bellos, celebración de la Supercopa. Antes decíamos que las fotografías que ha seleccionado el Atleti, yo no sé si es casual, pero aparecen muchas sonrisas, a diferencia de igual de otras, y luego hay otros momentos que son como más, te tensionan un poco más, ¿no? Como esta foto en Japón, de un montón de brazos buscando un autógrafo. Sí, hombre, en el caso de las fotos de la celebración, pues son de una manera como más clara, ¿no? En el que se ve ya que es una celebración. El hecho de juntar a todos en el mismo cuadro, pues siempre te genera un poco también de incomodidad en cierta medida, ¿no? Porque parece que la gente o la masa es mucho más grande de lo que es. Pero sí, hay momentos, hay fotos que son un poco diferentes porque te generan cierta tensión, ¿no? Hay mucha tensión en las fotos estas de Japón, la gente pidiendo autógrafos, la gente lanzándose.
Incluso hay algunas que hice en Grecia también, que incluso siendo de celebración parecen un poco más incluso, no voy a decir violentas, pero sí que incomodan mucho. Pero bueno, en el fondo es a mí lo que me llamaba en ese momento, sabiendo que hay fotos que están hechas antes de algún partido importante. Lo que pasa es que siempre llevaba la cámara cerca y bueno, lo ponía delante y disparaba, ¿no? Es la situación que se genera, ¿no? La situación que se genera en ese momento, que es algo que, claro, que cuando alguien está en la otra posición, pues bueno, lo ve como bueno, que estamos animando a un equipo, que estamos esperando a un equipo cuando llega, y sin embargo el que está detrás está viendo algo que es inimaginable o diferente, y que te preguntas muchas veces, pero bueno, ¿cómo se puede generar todo esto? Y encima, pues bueno, a través en este caso del fútbol, por la sensación esa de querer pertenecer o de pertenecer a un grupo, de estar compartiendo todos algo que es lo mismo, bueno. Se suele decir que la vena creativa de una persona nace por extrañeza del mundo, porque necesitas darle una explicación, o porque te gusta, te recreas y hay ese punto de belleza. Y en tus fotografías, también en estas, siempre tienes ese carácter del fotógrafo que está recogiendo momentos de la vida, ¿no? Bueno, mira, yo habitualmente desde hace tiempo, pues desde hace años, yo estudié estudié fotografía cuando estaba realmente cuando estaba jugando, pensando que en un futuro me iba a dedicar a ser fotógrafo. Y desde hace tiempo, pues siempre, muchas veces voy con una cámara pequeña y voy haciendo mis cosas. Muchas veces haces fotos que dices, bueno, esto no sé para qué es, si esto va a tener un futuro o no va a tener un futuro, si en un futuro lo editaré y buscaré algo. Es verdad que, yo qué sé, haces cantidad de fotos que luego no te sirven para nada, pero sí todas tienen un nexo común en el que siempre vas buscando un poco eso, lo que hablas, ¿no? La extrañeza de determinadas situaciones, pero la extrañeza en un sentido, pero también la proximidad que tienes contra esa situación en otro. O sea, por ejemplo, estas fotos no me gusta verlas como algo que esté muy alejado de mí, es decir, yo estoy en esta posición dentro de un autobús haciendo una foto y los que están en el otro lado están en otra situación diferente. Al final yo podría estar ahí perfectamente, ¿no? Lo veo de una manera clara, ¿no? En el fondo estás hablando de ti mismo en cierta medida, y cuando haces fotos por ahí es igual. No dejas de estar haciendo fotos en el mundo en el que estás viviendo. Nos decías que empezaste a hacer fotografías siendo ya jugador. Tú has sido uno de los representantes de esta idea de que fútbol y cultura no son incompatibles, sino que son dos vías que pueden compatibilizarse. ¿Cómo llevabas esas dos partes de tu creación? De una manera absolutamente natural. Yo tampoco soy hecho de eso ¿cómo decirlo? Una bandera. Una bandera de no, es que yo me dedico a esto y tal, y también entreno y tal. No, lo hago de una manera natural. Hay muchos años en los que no he hecho fotos porque estaba absolutamente centrado en el fútbol y porque el otro lo tenía un poco más apartado. Es más, durante un año de competición no hago demasiadas fotos porque al final el día a día del fútbol te come mucho. Y el hecho de dedicar tiempo a la fotografía es algo que ya lo llevo conmigo desde hace muchos años, lo veo de una manera natural. Y eso que comentas, parece que hay una distancia entre el fútbol y la cultura que realmente no es así. Además lo demostráis vosotros cada año con el ciclo de cine, con el tema de letras y fútbol, que además yo cuando estaba en el Athletic la gente participaba abiertamente en todo esto. No creo que haya tanta diferencia. Yo creo que es un estereotipo que hay de hace tiempo, pero que con el tiempo esto se va diluyendo y realmente no es así. O sea, incluso antes recuerdo que toda esta gente de la cultura, nadie decía que le gustaba el fútbol y ahora aparecen por ahí auténticos forofos por todas partes. O sea que...
Cuando alguien se dedica al mundo de la creación, siempre tiene referentes. ¿Quiénes han sido tus referentes a nivel de fotografía? Si tuvieras que darnos 2, 3. Hombre, mira, así como, hombre, siempre tienes ¿cómo se llama? Tus autores de cabecera, ¿no? En cuanto al entorno más cercano, siempre, bueno, me gusta mucho la fotografía de Ricky Dávila, desde hace años, no es ahora porque conocemos y hemos montado la escuela, sino desde hace mucho tiempo, de Alberto García Lis, de Bari Caramés. Hay que ir, en España hay fotógrafos muy buenos, y bueno, son gente que al final, a través de verles, pues te inspira mucho. Y luego a nivel internacional, pues bueno, obviamente Daito Moriyama, Petersen, en fin, ahí son incontables, pero bueno, un poco de esa onda. Moriyama es el que tuviste la anécdota esta, Sí. que te quería conocer, ¿no? ¿La contamos esa? Esa es buena, ¿no? Sí, si quieres la contamos. Siempre me ha gustado mucho Moriyama y bueno, cuando fuimos a Japón a jugar con el Barcelona, a hacer una pretemporada con el Barça, yo le comenté al club que me gustaría, en un momento que tuviera libre, que me llevaran a la Fundación Moriyama, porque ya había intentado ir a esa fundación cuando estuve de vacaciones por allí en Tokio, que estuve una vez y no logré encontrarla. Y entonces, pues bueno, una mañana que no había, como en una pretemporada siempre hay momentos libres, pues me llevaron allí y Moriyama estaba allí porque quería conocer al entrenador. Y nada, estuve allí con él y bueno, siempre digo, cuando me ocurre eso, siempre pienso que el fútbol sirve para estas cosas, ¿no? Para alguien que es, no sé, que es un gurú de la fotografía actual ahora mismo, pues poder conocerle. Y luego cuando he hecho este libro último de Frontera, que he editado ahora un libro, se lo mandé y me mandó una fotografía él con el libro en Tokio, lo cual me parecía ya, vamos, el máximo. Hay una idea en creación que al final el creador es alguien que tiene una percepción especial, ¿no? Y ahí se ve en tus fotografías, tanto las que tenemos en esta exposición como en otras publicaciones, etcétera, que hay un tipo de mirada que estás depositando en esas fotografías y una sensibilidad que está cultivada, que está creada, una forma de ver, una mirada que se entrena. Puede haber un paralelismo también esto en la labor como entrenador, la idea de que al final un entrenador es alguien que tiene un tipo determinado de mirada a la hora de detectar un talento, las posibilidades de un jugador, etcétera. No lo sé, lo veo muy dispar, lo veo muy lejano. Al final hay una parte de todo esto, tanto en el fútbol como en la fotografía, que se pueden parecer un poco en cierta medida, pero al final en la fotografía yo lo que estoy buscando son situaciones que veas o que ves, que dices, esta situación tiene algo extraño, algo diferente que te puede chocar o que al mismo tiempo te atrapa de alguna manera. Por lo menos en todas estas fotos. Y hay una parte a la hora de elegir la foto, de elegir el momento, de elegir el encuadre, de elegir el blanco y negro, de elegir el tamaño, que hay una parte también que es un poco cuestión de oficio, que llevas tiempo haciendo fotos y que ya encuadras de una manera determinada para que eso parezca algo diferente, que enfoques las gotas del cristal en vez de enfocar a la policía que está detrás. Hay una parte de todo eso que te lo da el tiempo que llevas haciendo, porque hay una parte de oficio en toda esta historia, el que el encuadre sea un poco más hacia un lado, hacia otro, en fin, ese tipo de cosas. Y en el mundo del fútbol también, en el mundo del fútbol evidentemente tienes que tener ojo para determinadas situaciones, reaccionar rápido porque, bueno, pues igual que con la cámara tienes que reaccionar cuando el equipo ves que no funciona o si funciona, pero hay una parte muy clara de saber cuál es
el oficio que hay detrás, o sea, son muchas horas de trabajo, que son muchas decisiones equivocadas para poder luego acertar. En eso se puede parecer, pero yo creo que son dos mundos bastante diferentes. No los podría juntar en ese sentido. Ernesto, y en este punto de fotografía del instante, ¿no? No es una fotografía que está premeditada, sino que estás como buscando... ¿Ha habido algún momento en tu trayectoria como futbolista, como entrenador, que obviamente no podías tener ahí la cámara, pero que hayas dicho, jo, qué pena, porque si fueras escritor podrías volver, ¿no?, a ese momento, ¿no?, pero en la fotografía, si pasa el instante, ya se queda en el recuerdo? ¿Ha habido algún momento que hayas dicho...? Sí, muchas veces estás viendo la foto y no es que no tengas la cámara, es que no puedes tenerla porque quizás es un momento privado, son momentos determinados en los que no puedes tenerlo. Y yo tampoco, no sé, yo no llevo siempre la cámara y yo en ese sentido siempre he respetado mucho lo que es la parte de dentro de un vestuario, todo esto ahí he sido muy precavido para hacer cosas y no me ha interesado mucho tampoco. Luego hay una parte ahí que siempre quieres ocultar, no nos vamos a engañar, que siempre quieres dejar un poco más al margen, pues porque, bueno, pues porque no quieres, todo el mundo quiere saber lo que hay dentro y a nosotros lo que nos interesa mucho es mantener un poco el secreto de lo que se cuece en un vestuario, y emitir la cámara nunca me ha parecido que estuviera bien, y también por mantener, y también porque al final tienes que dedicarte a tu trabajo. Yo estoy entrenando, estoy preparando un partido, no estoy con una cámara pensando en las fotos. Al final, bueno, haces estas fotos porque quizás es un momento un poco más alejado de lo que es el partido, pero cuando está el partido, ahí estás al 100% en lo que tienes que estar, que bastante es, te lo garantizo. Sí, me imagino.